acta de la sesión número 33 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 34 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido moción de los diputados señores Longton, Celis, don Andrés, Fuensalida, don Gonzalo, Cuchen, Molina, Rey, Santana, don Alejandro y Urri Coechea, y de la diputada señora Sabat, que modifica la ley de tránsito para suspender el procedimiento de cobro asociado al uso de rutas concesionadas en el caso que indica. También otra moción de la diputada señora Sabat, Luc y Olivera, y de los diputados señores Cuchen, Longton, Rey, Urri Coechea, que modifica también la ley de tránsito para habilitar a los municipios a disponer en pública subasta de los vehículos retirados de circulación y almacenados en locales de su dependencia. Oficio de su excelencia, el presidente de la República, por el cual hace la presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto CATI. Oficio del director de presupuesto, mediante el cual informa sobre las glosas identificadas en la Ley de Presupuesto 2018 del Ministerio de Obras Públicas, sobre el estado de avance de la iniciativa de inversión por servicio y por región, avance físico de los contratos de obra y el avance de estudios e investigaciones, y sobre los nuevos embalses en todas las regiones y en particular en la región de Valparaíso. Oficio de los intendentes de la región de los ríos, de Aysén, de la Araucanía y de los lagos, mediante los cuales informa sobre el estado de ejecución del programa de renovación de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Remunerados Escolares, que permite la glosa 02511C del presupuesto de los gobiernos regionales, que a la fecha dicho programa no ha sido ejecutado en la región y por ende no existe gasto asociado. Oficio de la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, por el cual informa acerca de los avances, la extensión del subsidio a los adultos mayores en el transporte público en todo el territorio nacional y en especial en la región metropolitana. Finalmente, oficio del subsecretario de Obras Públicas, por los cuales informa respecto al mecanismo de circulación vehicular denominado 4x0, que se están desarrollando los proyectos de ampliación a terceras pistas de Santiago hasta San Fernando, y además llevando a cabo el proyecto Chile sin Barreras para la implementación del sistema Free Flow en los contratos de acceso a Santiago. Sobre el contrato de reparación del puente Ponotro, adjudicado mediante resolución de la empresa Sociedad Constructora del Junco Limitada, que se consideró durante el mes de marzo de 2018 el cambio de piezas de madera. Se aclara, no obstante, que las barandas de los puentes de madera no están diseñadas ni construidas para contener el impacto de vehículos, sino que solo como pasamanos para peatones. Sobre la anunciada ruta que atravesaría el Parque Nacional Pan de Azúcar, que uniría por la costa de la ciudad de Chañaral y Taltán en la región de Atacama. La ruta CH215, Cardenal Zamoreo, Osorno, Puyehue, Argentina, y el embalse Punilla, la región de Ñuble. Sobre la participación ciudadana en el proyecto de mejoramiento Ruta 145, sector Puente Negro, La Rufina, comuna de San Fernando, y construcción Ruta 190, Villa Cerrillo de Peñuela, comuna de Placilla. Y por último, informa el grado de cumplimiento del protocolo de acuerdo del 30 de noviembre de 2015, suscrito por 4 subsecretarías y el gremio de transportistas y choferes de carga. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra por la cuenta? Aprobada la cuenta. ¿Varios? Presidenta. Diputado Mulet. Quiero pedir un oficio, Presidenta, a propósito de la fiscalización de los vehículos que están usando plataformas sin que hoy día se hayan autorizado todavía. He notado que hay una cierta relajación y quiero ver si es efectivo o no, de manera que oficiara la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones a fin de que nos dé cuenta de las labores de fiscalización que está haciendo esa Secretaría de Estado, fundamentalmente respecto al uso de plataformas tipo Uber y otras que todavía están expresamente prohibidas, de manera que nos informe qué es lo que está haciendo el Ministerio para que se dé cumplimiento estricto a la ley en esa materia. Yo sé que a principios de año había toda una campaña de fiscalización, que hubo incluso varios reportes a través de los medios de comunicación, y la impresión que tengo es que se ha relajado esto por parte del Ministerio y me gustaría saber qué es lo que pasa. Gracias. Sobre el punto, diputado Leopoldo Pérez tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Respecto a lo que planteaba por intermedio el diputado Mulet, también no sé si corresponderá al Ministerio de Transportes, pero hemos visto en muchos lugares propaganda directa de estas aplicaciones, no voy a dar el nombre, incluso más, hay una entidad que es la Asociación Chilena de Seguridad, que aparece en la propaganda promocionando
este tipo de aplicaciones o, perdón, servicios de transporte remunerado pasajero que hoy día, hasta el día de hoy, no están aprobados legalmente. Por lo tanto, es preocupante que la Asociación Chilena de Seguridad, que es una institución que me imagino tendrá alguna autoridad que la fiscalice, que esté promocionando en conjunto con estas aplicaciones el uso de estas aplicaciones o de estos sistemas de transporte remunerado que se autodenominan aplicaciones tecnológicas. Con esos 2 puntos enviamos el oficio, ¿de acuerdo? Diputado Sabac. Gracias, Presidenta. Yo quiero reiterar un oficio en relación al biotren, que se lo adjudicó una empresa que se llama Sifang, y quería pedir la presentación de esa empresa que se adjudicó la licitación. Quiero reiterar el oficio a Ferrocarriles del Estado. Que puede enviar la presentación que hizo esa empresa, que se adjudicó el biotren, con todo el monto y toda la presentación que hizo la empresa a Ferrocarriles del Estado. ¿Aprobado el oficio? Diputado Linco. Me disculpo porque estábamos en la Comisión de Agricultura y no, quería solicitar la posibilidad de enviar un oficio al Ministerio o a la Subsecretaría de Transporte referente a la situación de los semáforos en la ciudad de Coyhaique. Pregunto primero, ¿tiene que ver el Ministerio, a través de la Subsecretaría, con la administración y el funcionamiento de los semáforos en una comuna? Sí. Si es así, solicito un escrito, o sea, una solicitud para que supervise en profundidad la situación o la mala situación o el mal funcionamiento de los semáforos de la comuna de Coyhaique, que incluso se ha significado accidentes. Uno entiende que un día se corta la luz, etcétera, una hora, pero no puede ser que los semáforos estén malos 20 días, 25 días, y aquí no pasa nada. Esa era la solicitud. La municipalidad de Coyhaique. La municipalidad, la comuna, la ciudad de Coyhaique, concretamente. ¿Acordado el oficio? Quiero complementar eso. Efectivamente, el Ministerio tiene que ver desde el punto de vista técnico, a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es la que certifica, autoriza, evalúa, etcétera, los requerimientos de las distintas comunas. Ahora, la mantención de los semáforos corresponde a los municipios. Ojo con eso. ¿Eh? No, perfecto. No, sí entiendo, es que supervise. Técnicamente, está bien entonces. Coyhaique. El municipio se le pide al Ministerio que supervise la gestión del No, pero no es lo que está pidiendo el... Perdón, me explico, mire. Lo que pasa es que yo entiendo que quien autoriza, revisa, en fin, da el visto bueno para la instalación de un semáforo es el Ministerio. Pero estos semáforos, no sé si son de muy mala calidad, pero están técnicamente funcionando mal, como dice acá el grupo. Entonces, yo lo que solicito es que el Ministerio, a través de la Seremi ya, fiscalice si es que realmente se está haciendo la mantención necesaria, porque no están funcionando bien. Ha causado accidentes y puede seguir causando. ¿De acuerdo el oficio? Acordado el oficio. Ahí. ¿Varios? ¿Suspendemos un minuto para recibir a los invitados? Un minuto. A la comisión, a la ministra de Transporte, bienvenida, ministra Gloria Hood, al subsecretario, bienvenido subsecretario. Y vamos a recibir, tenemos aquí en la comisión en audiencia representante
de la Federación Gremial Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano e Internacional, FENABUS, por el tema utilización de las vías exclusivas. Bienvenido a todos los que están aquí en la mesa y los que están acompañando. Nos acompaña don Jaime Yanguas, director, Álvaro Miranda, asesor, y nuestro presidente, don Marcos, presidente, lo dejaron al final, y don Rodrigo Hernández también ahí, don Rodrigo. Podríamos haberle dado un espacio. ¿Usted necesita hablar también? ¿Se van a internar? Ya, ok. Bienvenido, don Marco, tiene la palabra. Tiene que apretar debajo del micro, acá miren, El negro, el botón aquí. negro. Eco. Ahí. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes. Muy amable por habernos recibido y agradecer a los honorables diputados. Diputado, por favor. Disculpe. Bueno, como presidente de la Federación Nacional de Buses, tanto privado, turismo, rural, interurbano, internacional, en este caso, por el tiempo que nos dan, yo quiero en este caso, darle la pasada al tiro a Jaime, que es el director de FENABUS de la parte turística y privada, así que para avanzar más luego y así poder graficar toda la problemática que tiene el transporte privado y turismo. Disculpe, ¿ustedes traen alguna presentación? ¿No? Hay una presentación. Sí, ¿La van a nuestro presentar? abogado. Sí, yo la he visto. ¿Se la paso? Sí, por eso le pregunto, ¿la van a...? Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Está cargado ahí en el computador? No, ellos que saben. ¿Está cargado? No, no está cargado. Ahí está. Entonces tiene que accionar, tendrían que enrocarse ahí. Sí, no sé si Ahí está ya en el... Está subido ya. Sí, pero esa no creo que esa es la presentación. Esa no es. Debe ser otra. Pero no se preocupe, la cargo en internet. ¿Esa es PowerPoint, cierto? Sí, es un PowerPoint. Ah, Juan Carlos. ¿Cómo está? No se le ha pasado nada. Ya, carga, Lo que me enviaron ahí es esta es la presentación del estado de situación del problema que tenemos y la presentación Sí, cuando me toque hablar. el diagnóstico Sí, que pues, hay está el día de el ayer, el día de ayer y hoy. Perfecto. Tiene la palabra. Estimada Presidenta de la Cámara, diputados, diputadas, ministra De la comisión. de la Comisión de Transporte. Estamos acá porque mediante un acto discriminatorio se nos expulsa del uso de las vías exclusivas en la ciudad de Santiago. Desde el 3 de julio del 2018 estamos sometidos a infracciones y a la prohibición de este uso. Quiero explicar en pocos minutos lo mal llamado transporte privado. Nosotros hoy día somos llamados transporte privado por un decreto llamado 80, lo cual, primero que nada, no se ajusta a nuestro servicio, porque nosotros consideramos que nuestro servicio es un servicio masivo, colectivo, y que estamos regulados por las mismas regulaciones que tiene el sistema de transporte público. Por lo tanto, ponemos en duda el nombre y la especificación que nos da el Ministerio en el decreto 80 de transporte privado. Quiero dar pequeñas cifras porque muchas veces sentimos como transportistas privados que no nos conoce la autoridad ni los diputados, los senadores, no conocen la actividad. Se habla mucho del transporte público, pero muy poco del transporte privado. Primero, ¿cuántos somos? A nivel nacional, el transporte privado, por cifras de junio del 2018, hay 12.476 buses que ejercen la actividad de manera exclusiva del transporte privado, o sea, 2 veces el Transantiago, en buses solamente. Y hay 25.652 minibuses que ejercen la actividad del transporte privado en todo Chile. Solo en Santiago hay 2.923 buses y hay 8.394 minibuses. Es un sector que crece a tasas de sobre el 5%, por lo tanto estas cifras en 6 meses han cambiado.
¿Cuántos viajes realizamos solo en Santiago? Nosotros hemos hecho pequeños muestreos representativos de las empresas y estimamos que solamente en buses hacemos de lunes a viernes, de manera diaria, 500.000 viajes. O sea, entregamos un servicio a 250.000 usuarios, porque un usuario a lo menos realiza en nuestra actividad 2 viajes diarios. Pero esos son de manera permanente de lunes a viernes. Adicionalmente, en buses se realizan alrededor de 100.000 viajes. O sea, transportamos a lo menos 350.000 usuarios. Eso es básicamente alrededor de un 5% de la población de Santiago usa el transporte privado, cosa que nunca se ha dicho en los medios públicos, nunca lo he escuchado decir de parte del Ministerio de Transporte. Es un sector que funciona muy bien y cuando las cosas funcionan bien no se escuchan, no generan problemas. Estamos acá porque tenemos problemas, porque usamos las vías exclusivas, porque son el eje central de nuestra actividad. Nosotros le cambiamos la vía con servicios de calidad muy por sobre los estándares del Transantiago y los sistemas de transporte público de todo el país, a los santiaguinos y a todos los chilenos. Yo hoy día puedo hablar con mucha certeza de las experiencias de Santiago, porque es donde nosotros hoy día, mi empresa puntualmente, presta los servicios. Como somos un transporte colectivo, consolidado, de calidad, de altos estándares, que adicionalmente no tiene subsidio, eso es importante decirlo, no estamos acá para pedir subsidios, estamos simplemente para que nos dejen trabajar y seguir prestando el servicio al cual estamos acostumbrados. Es que queremos que entiendan la problemática que viven hoy día los usuarios de nuestros servicios. Generalmente nuestros clientes son empresas de logística, minería, manufactura, sistemas educativos, turismo. O sea, básicamente prestamos el servicio que el transporte público no es capaz de prestarlo y que adicionalmente en cualquier modelo de negocio a nivel mundial los polígonos industriales no pueden ser abastecidos por transporte público. Son ineficientes porque nos movemos básicamente en horarios punta. Por lo tanto, la demanda a ese horario no se justifica con otros sistemas. Somos colaborativos al sistema de transporte público. Es por eso que nuestros viajes, que en general duran entre 30 a 50 kilómetros, con experiencias de viaje de 1 hora a 1 hora y media, en algunos casos 2 horas, atravesando el sector sur de la ciudad al sector norte, le cambiamos la vida a las personas. Esas personas no tienen ninguna posibilidad de oferta, por lo menos yo te diría que sin subsidio ni una posibilidad, pero con subsidio a un costo muy alto sería poder mejorar su experiencia. Nosotros hacemos un trazado, pero colectivo. La demanda nos propone un trazado que son nuestros clientes llamados empresas, colegios, centros educacionales, y nosotros muy eficientemente prestamos un servicio de calidad. El trabajador se va sentado con buses regulados por la propia industria, no por el ministerio, con estándares de calidad como por ejemplo, que ya es básico en la industria, el aire acondicionado, sobre todo en Santiago, sistemas de seguridad de frenado, etc. Por lo tanto, hoy día, el no usar las vías exclusivas no simplemente es un problema presente, es un problema de futuro, porque se pone en riesgo el modelo de negocio del transporte y la solución a los ciudadanos de Chile. Hoy día lo que está en riesgo es decir que solamente el transporte público manejado por el Ministerio de Transporte es la solución de transporte para los ciudadanos. Hoy día el transporte que prestamos nosotros es una solución de futuro y estamos acá para defenderla. Las vías son el canal comunicacional para realizar las experiencias de viaje a cada usuario. Yo quiero que tomen conciencia de esto, porque las experiencias de viaje son más del 99% positivas. Y cuando son negativas, nuestro cliente, el comprador mayorista que consolida cada uno de estos vehículos, nos saca de un contrato y busca un operador eficiente. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Su nombre para... Ahí se escucha, sí. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Miranda Delgado, yo soy ingeniero en transporte y tránsito y estoy aquí asesorando y acompañando a FENABUS en este problema que está teniendo con el transporte privado. Y lo que les voy a pasar a presentar es un estudio que hicimos desde FENABUS al respecto. ¿Qué es lo que hemos visto acá? Nosotros tenemos un problema que es el uso de las vías exclusivas. Entonces nosotros nos centramos técnicamente en ver quién está usando las vías exclusivas, cuál es el actual uso que se le está dando a estas vías exclusivas o las pistas solo bus, ¿ya? Si efectivamente están teniendo ese fin, que es el fin
que tiene que estar centrado en el transporte público para darle una prioridad de uso en función de las necesidades de la población. Y para eso, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a 5 puntos neurálgicos y muy importantes de la región metropolitana, 3 sobre Avenida Alameda, otro en Plaza Egaña y otro en Maipú, y nos situamos en pista solo bus. Y empezamos a contar y empezamos a dimensionar cuáles son los tipos de vehículos que están circulando por allí. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en la realidad? Dado que a este sector, que es el transporte privado, que transporta a trabajadores, que transporta a escolares, no se le permite y está exento de poder usar esa infraestructura vial y se le está multando. Por lo tanto, ahí están los datos básicos de cuándo se midió, que fueron los días martes 4 y jueves 6 de septiembre del 2018, los horarios y los datos de la medición. Aquí están los puntos de medición. Por ejemplo, tenemos el sector Plaza Italia, en la Alameda, después tenemos el sector en Los Héroes, el punto rojo que aparece en el medio donde se hizo la medición, y ahí están las calles entre las cuales estaba contemplado la medición. Tenemos el sector de General Velázquez, tenemos un sector en Plaza Maipú, que es a la salida de la Plaza Maipú, y el sector Plaza Egaña. En todos esos lugares hay pistas solo bus, ¿ya? Nosotros contabilizamos los flujos que circulaban por las pistas solo bus. Por las pistas que están para el transporte privado, para el vehículo particular, no las tomamos en cuenta, nos centramos en las pistas solo bus. Y esa fue la clasificación de vehículos que establecimos en nuestra caracterización de los flujos vehiculares, que fueron transporte público, taxis, transporte escolar, vehículos particulares y transporte privado. De esa manera fuimos contabilizando y clasificando cada uno de los vehículos que circulaban allí. ¿Qué nos encontramos? Aquí les puedo mostrar los resultados genéricos de cada uno de estas mediciones. Fíjense que, por ejemplo, en el sector Plaza Italia, por la Alameda, tenemos que el transporte privado, que si ustedes se dan cuenta, el transporte privado representa el 2,2% de los vehículos. O sea, es un transporte que no es invasivo ni tampoco hace un uso desproporcionado de la infraestructura vial. Al contrario, es un modo bastante pequeño en términos de cifra cuando uno lo compara dentro del parque vehicular que circula en las vías, en las pistas solo bus, en comparación, por ejemplo, a otros modos, como por ejemplo los taxis. Fíjense ustedes que los taxis son más de la mitad. Más de la mitad de los vehículos que utilizan las pistas solo bus de la Alameda en el sector Plaza Italia son taxis. Y nosotros somos solamente un 2,2%. Y el transporte público, Transantiago, que debería ser el principal beneficiario y debería partir por ahí el uso de las vías exclusivas, si ustedes se dan cuenta, el transporte público es solamente, ahí si es que no veo mal, es el 13,9%. O sea, las pistas solo bus son ocupadas en un 14% por buses y en más de un 50% por taxis techo amarillo, ¿ya? Esos taxis van habitualmente vacíos, van buscando pasajeros. La normativa actual establece que los taxis pueden circular, pero pueden circular transportando pasajeros. Si usted se pone en la Alameda cualquier día, se da cuenta que esos taxis muchos de esos taxis van vacíos, van buscando pasajeros y no van transportando pasajeros. La fiscalización es nula, no existe. No hay fiscalización a los taxis que van vacíos. Sin embargo, sí hay fiscalización vía cámaras para el transporte privado. Cuando nos vamos a otros puntos, se repite y la situación es muy parecida. Fíjense que en el sector de Los Héroes, un 3% de los flujos son transporte privado y estamos hablando que un 60% son taxis. En General Velázquez, un 4,6% es transporte privado, un 38% son taxis y lo mismo ocurre situaciones similares en Plaza Maipú y en Plaza Egaña. Es decir, cuando estamos viendo el uso de las pistas exclusivas, vemos que los principales usuarios de las pistas solo bus y las pistas exclusivas son los taxis, no el Transantiago. Y nosotros estamos excluidos. Este sector está excluido. Uno podría decir, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica técnica que hay de excluir al transporte privado y dejar que sí estén los taxis? Con esas cifras que estamos mostrando allí, que son cifras que son realmente altas. Bueno, lo que nosotros podemos decir, les voy a mostrar acá, hicimos una comparación respecto, por ejemplo, a la congestión. ¿Qué pasa con la congestión? Fíjese que el transporte privado en Plaza Italia tiene el 2,2% del flujo vehicular, los taxis el 50,6%. Eso en cifras son transporte privado 24 buses la hora, taxi 550 buses la hora. O sea, esas son la magnitud de las cifras. Entonces estamos viendo que la verdad es que el transporte privado congestiona muy poco. De hecho, si esto lo llevamos a las cifras globales del flujo vehicular, esos 24 buses y ese 2,2% podría estar inclusive en el error estadístico. O sea, esto podría ser estadísticamente
más menos 2,2, es parte del error. Por lo tanto, es prácticamente insignificante, no es contribuyente, es una contribución absolutamente marginal a la congestión. Sin embargo, vemos que los taxis tienen una tremenda inclusión dentro de la congestión. Si esto lo llevamos a algo más importante, olvidémonos de los autos, olvidémonos de los buses, personas. ¿Cuántas personas se están transportando en estos modos? Fíjense que el transporte privado en el sector de Plaza Italia, para ejemplificar, con el 2,2% del flujo vehicular, ¿ya?, mueve 720 personas hora sentido. En cambio, los taxis con el 50,6% del flujo vehicular mueve 692 personas. O sea, ¿hay algo más ineficiente para mover personas que automóviles sedán 4 puertas de 1.600 centímetros cúbicos? Es muy ineficiente, sobre todo para entregarle la concesión de vías. Por lo tanto, nosotros, siendo extremadamente poco congestionantes, somos extremadamente eficientes. Y la pregunta que nos surge desde el punto de vista técnico es, ¿por qué los taxis pueden circular siendo que son congestionantes e ineficientes y el transporte privado no puede circular, siendo que es infinitamente más eficiente y menos congestionante? Por lo tanto, vemos que desde el punto de vista técnico, analizar estas cifras, que es lo que ocurre hoy en día, no encontramos argumento técnico alguno que pueda sustentar esta medida. Entendemos desde el punto de vista técnico que las vías tienen que ser priorizadas, porque la oferta vial es escasa. Y como tenemos una oferta vial escasa y tenemos una demanda de vehículos que quieren circular por ella muy alta, tenemos que darle prioridad a unos que otros. Pero entendemos que el transporte privado debiera estar antes en esa prioridad que los taxis, porque somos más eficientes, menos contaminantes. Somos un modo que transporta a más personas que los taxis con muchísimo menos vehículos. Por lo tanto, no entendemos por qué los taxis están delante que nosotros. Lamentablemente, esta situación ha generado una alta cantidad de multas vía cámaras hacia las empresas, que está poniendo en riesgo la operación presente y futura de estas empresas. Porque si estas empresas no pueden circular por la vía exclusiva, lo que va a ocurrir es que los trabajadores, los escolares, van a sufrir unos incrementos brutales de sus tiempos de viaje. Porque cuando uno empieza a ver a quién transporta esta empresa, es donde no llega el Transantiago, donde el transporte público no existe, porque no existe el transporte público sobre la ruta 68, no existe en los grandes cordones industriales y tampoco existe, y donde existe, no en los horarios. Aquí estamos hablando de empresas que trabajan con 3 turnos, que tienen 3 turnos de trabajo, jornadas de trabajo que terminan a las 12 de la noche. No pasa el Transantiago, no pasa, y la gente no puede llegar. Por eso es que las empresas le dan este beneficio a los trabajadores. Esto es un beneficio para las personas, es un beneficio para los trabajadores que no requiere subsidio, que funciona bien, que tiene bajísimas tasas de accidentabilidad vehicular. Sin embargo, se le niega el acceso. Por lo tanto, nosotros, ese es un poco el resumen que queremos mostrar en este estudio. Y para ejemplificar esto, y terminando la presentación, este es un video que filmamos ayer a las 8 de la mañana con un dron. Recomendada, esa, finalizada, que filmamos en la Alameda, en el sector de Los Héroes. Levantamos un dron y hicimos esta filmación. No. Ahí está. Aquí estamos en el sector de Los Héroes, en Plaza Italia. Estas 2 pistas que están acá son las pistas solo bus. Miren la cantidad de taxis que pasan por ahí. Los taxis congestionan, hacen que los buses del Transantiago anden más lentos. Los taxis le causan un gran perjuicio al transporte público. Y esa es la situación diaria que hay en la Alameda y que no tiene hoy en día ningún control, y a los cuales los buses del transporte privado tienen que circular por las otras pistas. Si ustedes se van dando cuenta, la cantidad de taxis que andan son bastante altas y la mayoría anda buscando pasajeros. Por lo tanto, lo que hemos venido aquí es poner esta situación porque lo que queremos es que haya racionalidad, que haya sentido común, que haya un sentido de normativa respecto al uso de las vías, pero en función de elementos coherentes, reales, de datos que uno puede decir, sí, esta legislación tiene sentido, porque consideramos que lo que está ocurriendo hoy día carece de ese sentido. Eso, muchas gracias. Ya.
Gracias, don Álvaro. No sé si alguien más quiere... Sí. Su nombre para que se identifica, por favor. Aquí abajo. El negro. Eso, ahí. Muy buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a la honorable Comisión de Transporte. Mi nombre es Claudio Urrutia, soy presidente de la Federación de Trabajadores de Unilever, que dentro de todos los problemas que tenemos en Unilever también nos enfrentamos a un decreto de funcionamiento del Ministerio de Transporte. Buenas tardes, señora ministra. Nosotros somos también, estoy acá acompañando a FENABUS, porque nosotros en nuestros contratos colectivos tenemos el beneficio del transporte privado para los trabajadores. Estamos hablando de alrededor de 1.800 trabajadores contratados que tienen el beneficio de alrededor de 900, que se movilizan en el transporte que ustedes denominan privado y que está en Santiago entre Panamericana Norte y San Bernardo. Nosotros estamos saliendo de nuestras casas con el servicio de buses contratados por la empresa y que están en nuestros contratos colectivos a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Nosotros tenemos 3 turnos de jornadas de 24 horas. El turno empieza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la noche en 2 jornadas. Nosotros no tenemos acceso al metro, no tenemos acceso al Transantiago en esos horarios, y ustedes comprenderán que los trabajadores de la industria, que es a la que yo represento, no viven en las mejores zonas de la ciudad. Hoy día hay un elemento que mi antecesor no menciona, que es la seguridad ciudadana en el transporte. A lo mejor nosotros en esta honorable sala no tenemos el problema de la seguridad en el transporte porque podemos tener movilización propia. Pero la mayoría de los trabajadores de las empresas Bresler, de donde hacen detergentes, las empresas donde hacen cecina, las empresas de producción continua, yo represento 1.200 trabajadores. El 80% de estos trabajadores tienen en sus contratos colectivos el transporte privado. ¿Qué va a pasar con la seguridad en el transporte de estas personas? Es una incógnita. ¿Qué va a pasar con el incremento en el gasto del trabajador cuando la empresa no pueda llevar a cabo los contratos con la empresa de transporte que ustedes denominan privado? Yo quisiera poner el énfasis porque puede sonar muy extraño que un dirigente sindical esté compartiendo un mismo criterio con empresarios del transporte, pero yo creo que cuando las situaciones son coherentes y tienen que ver con derechos universales, uno no tiene por qué tener diferencias. Yo estoy acá porque si el transporte privado se ve afectado, también se ven afectados los trabajadores que yo represento y que en realidad obedecen, y doy fe de ello, obedece a cierta seguridad en el transporte, tanto en lo que de verdad el transporte privado ofrece estándares de calidad de sus vehículos y los dirigentes sindicales sabemos regular esto en nuestros contratos colectivos. De hecho, el ejemplo, nosotros tenemos en nuestro contrato colectivo la seguridad y la calidad del transporte, y esto se ve afectado si a nosotros no nos pasan a retirar, porque ¿qué va a pasar en definitiva? En definitiva, el empleador, el dueño de la industria que contrata este servicio, le va a pasar el costo a los trabajadores y le va a pasar la responsabilidad a los trabajadores. Así que, en ese sentido, yo quiero ser breve, agradecer el minuto para que me escuchen, porque dentro de todos los problemas que tenemos los trabajadores, ustedes ya lo saben, yo he estado en las instancias de defensa de los derechos de los trabajadores, estamos perdiendo muchos puestos de trabajo, perder otro beneficio, yo creo que sería aún peor el remedio que se está buscando para una posible solución del transporte. Yo quisiera que tenga esta comisión a bien entender el estudio serio, compartieron el estudio que hizo FENABUS, y a nosotros estamos siendo también afectados, ya que nos cuesta cada día más mantener los beneficios de los trabajadores con este afán de las empresas de disminuir costos, y encima si no tenemos acceso a los beneficios ya pactados, se nos hace mucho más complicado, señora presidenta. Don Claudio, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Permiso, presidente. Adelante. ¿Cuántas personas más van a hablar? Él es el último. Buenas tardes. ¿Turismo va a hablar? Usted me dice que como... Su nombre, por favor. ¿Está prendido? Buenas tardes. Buenas tardes, señoras, señores. Bueno, mi nombre es Patricio Rebolledo. Yo soy conductor de buses
de turismo y transporte privado de pasajeros. En lo práctico, yo estoy en lo práctico. ¿Qué sucede? Yo tengo un punto específico de salida, estoy explicando lo que es transporte privado de pasajeros. Un punto específico que es Plaza Puente Alto, ¿ya? 5:20 de la mañana. Por diferentes calles de Vicuña Maquena e interiores de la comuna de Puente Alto. Tengo que llegar a las 7:30 al aeropuerto, ¿ya? Llego a las 7:15, todo bien, perfecto, la gente contenta, aprovecha de tomar desayuno, pero yo hago una trampa, yo me meto a la vía exclusiva y llego a esa hora, 7:15. Imagínense si yo no me meto a esa vía exclusiva, 30 minutos, 40 minutos después de la hora de entrada de los trabajadores. Todo bonito, pero ¿qué sucede? 15, 20, un mes, llega una multa a la empresa, constante. Generalmente todos los días. Los empresarios están furia con nosotros. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Ingresar a la vía exclusiva. El transporte privado de pasajeros, mucha gente se olvidó de ello. Yo llevo 25 años conduciendo buses y no ha habido ningún cambio. Eso es en transporte privado de pasajeros. Ahora, en lo que es turismo, discúlpenme, pero estamos en pañales. No tenemos dónde estacionar en el centro. Inspectores municipales se esconden. Foto a las placas y es parte en la empresa. Ustedes saben que el año 2018 el ingreso del turismo fue $3 millones. 3 millones de dólares. Toda la gente feliz. Nosotros, como conductores, nos encanta el trabajo, trabajar con gente nueva, y al primero que ve el turista es al conductor. Siempre no podemos tener problemas. Tenemos que tener una sonrisa ante ellos, una buena atención, porque nos gusta el trabajo, nos gusta lo que hacemos. Pero nadie nos da una manito en los demás. O sea, parte, inspectores, carabineros, no tenemos dónde estacionar en el centro. Tenemos que dejarnos del punto específico, hablemos de la Moneda. 2, 3 cuadras del punto turístico. ¿Qué sucede? Ahí se aprovechan los malandrines, carteras, celulares. ¿Cómo quedamos nosotros? No hay explicación. Y es constante. No tenemos dónde estacionar. No nos podemos meter en la vía exclusiva. Yo lo único que, como trabajador, que a mí me encanta el trabajo, también tenemos un rol importante en la sociedad. En el gremio de transporte somos muy importantes, tanto nosotros como conductores como los empresarios. No sé, yo lo único que pido es que nos consideren un poquito más. Muchas gracias. Gracias, don Patricio. Permiso. La verdad que ustedes están aquí porque hoy día están siendo multados en una forma más que antes, en bastante porcentaje mayor. Las multas son todos los días desde que entraron en operación las cámaras. Si bien las resoluciones son del año 2007 y 2015, la verdad las cosas es que el buen criterio y la autoridad entendía. Permiso. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Hernández, abogado asesor de FENABU. La verdad las cosas es que este tema cambió y empezó a ser preocupante a partir del 3 de julio del 2018. Antes de que entraran en operación estas cámaras. Las cámaras estuvieron en un periodo de prueba casi de 6 meses y se cursaron partes de cortesía. Y esta realidad que nosotros veíamos que se acercaba, la representamos y la hemos representado en todas las sedes, por eso es que se encargó este estudio, hemos conversado, tratado de llegar a acuerdo y a convencer a la autoridad para mostrar esta realidad. O sea, por de pronto tenemos claridad que el Ministerio debe regular, si aquí el transporte colectivo masivo debe ser privilegiado. Y este es un medio de transporte colectivo masivo, como muy bien señaló don Jaime Yanguas. Y eso es lo que queremos, que se nos reconozca para poder utilizar estas vías en igualdad de condiciones que los otros medios.
¿ya? Las multas, las cuales están siendo objeto de la empresa y un bus, fácilmente pueden ser de 4 o 5 en un día. Si tú multiplicas esas 5 UTM diarias, ¿qué significa? Es el valor del arriendo o de la contratación del bus. O sea, los buses están trabajando para pagar las multas y deben seguir cumpliendo con los horarios, porque de lo contrario pierden los contratos. Contratos que, si bien son entre particulares, los beneficiarios directos son trabajadores, son estudiantes. O sea, acá tenemos cordones industriales, tenemos universidades, tenemos colegios en donde derechamente el Transantiago no llega. Y no va a llegar, porque es imposible por un tema de distancia, por un tema de calidad de los servicios, por los horarios de trabajo. O sea, ¿qué bus del Transantiago saca trabajadores del AN o del aeropuerto Arturo Merino Benítez a la 1 de la mañana? Ninguno. Así es la realidad. Y por eso es que los empresarios, los trabajadores, los choferes, hemos venido y hemos concurrido acá para que se reconozca este medio, se le den las facilidades para trabajar. No queremos pelear con el Ministerio, entendemos la importante labor que cumple el Ministerio, sus autoridades, para mejorar la calidad de vida de todos los santiaguinos. Pero acá hay prácticamente 1 millón de personas que se moviliza por este medio de transporte, que tiene el mismo derecho a tener una buena calidad de transporte y una buena calidad de vida. 350.000 diarios. ¿Perdón? 350.000 diarios. ¿Pasajeros? ¿Sí? No, casi 1 millón. Casi en 1 total. millón transporta. En los cordones industriales Diario. son 400.000 Diarios. Claro, eso es. Muchas gracias. A usted. Lo importante es que tenemos a la ministra acá y al subsecretario para que nos dé su punto de vista. No sé si escucha primero a los diputados. ¿Le está pidiendo la palabra el diputado Leopoldo Pérez? Sí. Después le damos la palabra a la ministra. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra, subsecretario e invitados. Respecto a la exposición que han hecho los representantes de FENABUS y los asesores, me gustaría preguntar 3 cosas. En primer lugar, el estudio que nos acaban de presentar, que tiene datos bastante duros, la primera pregunta tiene que ver con ese estudio. ¿Ese estudio fue presentado al Ministerio? Esa es mi pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es el valor promedio del pasaje de una persona en este sistema de transporte? También es un dato relevante. ¿Cuál es el valor promedio? Si es que lo tiene. Y lo tercero, que es lo que planteaba por medio el abogado, era respecto de las infracciones cursadas. Me gustaría saber cuáles son las causas principales desde las infracciones que le están cursando. El uso de las vías. El uso de la vía, El uso de las vías. pero perdón, yo quiero saber también las causas. Yo no quiero que sea el 100% de eso. Si es el 100%, bueno, es eso lo que... Perdón, presidenta, le estoy haciendo por su intermedio la pregunta a los invitados. Gracias. Bueno, es que le aclaro porque ya lo dijeron ellos, diputados, pero le doy la palabra. Porque pueden haber otras causas que están también siendo... A ver, lo primero es que el estudio fue presentado ya creo que alrededor de 90 días por lo menos al Ministerio de Transporte, ¿sí? ¿Hablaron con alguien en el Ministerio? Sí, con el jefa de normativa y jefe de gabinete del Ceremi. Fue presentado el estudio. Lo segundo, contestando la pregunta del valor del viaje promedio, eso va a depender en la medida como nuestra oferta de servicios se regula a la demanda y se regula en tamaño, porque vendemos productos consolidados. Si el cliente quiere consolidar un vehículo pequeño, enviamos un vehículo pequeño. Los contratos más grandes, vehículos más grandes. Pero un precio promedio del viaje, el servicio más barato cuesta del orden de 1.000 pesos y el más caro del orden de 1.400 pesos. Eso es un viaje que puede durar 50 kilómetros, puede durar 20 kilómetros, incluso hay tramos muy cortos que la tarifa es la misma porque finalmente son demanda en horario punta, por lo tanto el costo de oportunidad del vehículo es bastante alto. Pero la verdad que es un servicio que cuesta un poco más que el Transantiago si sumamos los subsidios que tiene el Transantiago. Entendemos que el Transantiago presta un rol en muchos horarios, 24 horas, y nosotros siendo justos también con el Transantiago.
una vez nos juntamos con la gente del Ministerio de Transporte, finalmente nosotros no tenemos una responsabilidad social en nuestro servicio, nosotros respondemos a una demanda, por lo tanto, si a nosotros no nos llaman, nosotros no nos movemos, pero la verdad que nuestro servicio, desde la perspectiva del usuario, yo muchas veces me pregunto, dejaríamos bastante a la elección de los usuarios si prestáramos este servicio. Si este servicio fuera abierto a una libre competencia, en horario punta, probablemente quitaríamos mucho más viajes, que no es nuestro interés, al Transantiago, pero es bastante eficiente. Y entiendo que había una tercera pregunta. Las multas están entre 1 UTM y 1,5 UTM, dependiendo del municipio. ¿Y son exclusivamente por Uso de vía exclusiva. Así es. Así es. Así es. Tiene la palabra. Sí. Muchas gracias. ¿Me quiere dar un dato? Hay un dato. Este dato incluye el transporte privado. Discúlpeme, ministra, para que Con tenga respecto, ¿aló? ¿Sí? Hoy día las cifras entregadas por los municipios es de 1 millón de multas. En los últimos 6 meses. Ministro, me espera un segundito, el diputado me acaba de pedir la palabra. René Alín. Gracias. Tengo entendido, me corrigen si estoy equivocado, le consultaba aquí a compañero. Este es producto de un decreto ministerial del 2015. ¿Perdón? Claro. Resolución, igual. Ya, no pasó por acá, digamos. Exacto. Bueno, yo tampoco era diputado, así que no tengo ninguna responsabilidad, yo no estaba en eso. No, lo que yo entiendo del análisis que han hecho los dirigentes sindicales y sus asesores, primero yo parto de la siguiente base. Aquí se trata de gente que no anda de paseo, gente que va a trabajar. Y nuestro país se va a levantar y va a surgir con trabajo. Y si nosotros, digo, este poder, o el que sea, el gobierno que sea, le pone trabas a la gente que está produciendo, el resultado final no va a ser positivo. Yo lo veo desde ese punto de vista como obrero de la construcción, como un dirigente sindical. Eso no significa que le den facilidades más facilidades o granjerías que no corresponden, simplemente las facilidades para ejercer un trabajo. Y como como trabajador de la construcción, no digo es porque no sé el día de mañana que me espera, volveré a la constru. Yo también viví esta situación, trabajé en Argentina y fue un logro que la empresa nuestra nos dé el beneficio. Primero nos daba un bono, pero el bono no era lo mismo porque dependíamos de la locomoción pública y teníamos que esperar el bus, si es que llegaba, si no iba, en fin. Entonces, al cambio, cuando nos pusieron un bus, otro transporte, teníamos la plena seguridad de que a las 6, por decir algo, a las 6 de la mañana, 6:05, iba a pasar el bus. La vuelta no era segura. Claro. Y en la tarde igual, 10 de la noche, trabajábamos de las 10, de las 6 hasta las 10. Me estoy homenajeando solo. Entonces, ¿pero qué pasaba? No, ¿pero qué pasa? Entonces teníamos la seguridad. También. Había seguridad. Entonces yo creo de que aquí nosotros, sin perjudicar a otros sectores, pero fundamentalmente, y una petición, digamos, por no sé qué elementos tendrá el ministerio, ahí vamos a escucharlo, pero por lo que yo he escuchado acá, si esto continúa vamos a perjudicar a 1 millón de trabajadores, porque lo decía el dirigente sindical, es cierto, puede haber una contradicción entre trabajadores y empresas, pero aquí yo la veo como un complemento, es un círculo virtuoso. Si a ese círculo virtuoso se le saca un elemento, ya no va a ser tan virtuoso. ¿Y qué significa eso? Primero, que el trabajador ya no va a poder levantarse tal vez media hora antes, va a tener que levantarse 1 hora antes. El estrés que significa el viaje en el metro o donde sea, su productividad no va a ser la misma. Tal vez es digno de un análisis psicológico, en fin, de expertos en este tipo de cosas, pero automáticamente el tipo que no está tranquilo produce menos. Yo no veo
no veo desde el punto de vista social, reivindicativo de los trabajadores, de que si este decreto ministerial no funciona, digamos, ¿en qué puede perjudicar la productividad de nuestro país? Recordemos que hay estadísticas, salieron ayer hoy día, apenas estamos, ¿cuánto crecimos? Un 2,4. Prácticamente nada. Y Chile, para levantar y terminar con la pobreza, necesitamos favorecer y que se multipliquen las actividades productivas. Y como, insisto, yo escucharé la opinión del Ministerio, pero como yo lo veo hoy día, tendríamos que apelar a la voluntad política de nuestra ministra y social para que ver de qué manera este millón de trabajadores no pierde este beneficio por el bien, no solo de ellos, sino de Chile, que es parte de la economía. Eso. Ministra, me pidieron la palabra la diputada Jimena para que usted escuche a todos. Diputada. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Primero de todo, agradecer las exposiciones muy claras. Uno siempre ve los buses, estos buses o distintos, este transporte, y yo lo personal siempre lo veo con muy buenos ojos, porque siempre digo que bien que detrás hay un empresario que se está preocupando de sus empleados, cuando veo que sale la clínica alemana, digo, y están llegando de forma más eficiente, más cómodo, que lo que es el Transantiago, porque lo que sí tenemos claro es que el Transantiago, ojalá el día de mañana llegue a ser un súper transporte, que todos queramos, dejemos nuestro auto, pero estamos en esa vía, pero todavía falta mucho. Así que cuando estamos hablando de si aquí hay un rol social o no hay un rol social, yo creo que sí cumplen un rol social. Tenemos un gobierno que hoy día está haciendo esfuerzos importantes por hacer alianzas público-privadas para cumplir roles sociales. O sea, yo de verdad creo que independiente que hay un negocio aquí detrás, como en todas estas cosas, bueno, en Transantiago también al final lo hay, pero sí hay un rol social, y en eso a mi compañero ya me tiene casi convencida que vote por él, pero efectivamente, pero votar por Osandón el día de mañana, sí, ya lo tengo listo. Y yo lo miro al menos de muy buena forma. Creo que sí tienen un rol social, y es por eso que yo creo que el Estado no es solo el dueño de lo social. Aquí tenemos que hacer la alianza privada, y siempre yo personalmente mirado, digo, siempre pienso en ese empresario que está detrás, digo, bueno, este sí que entendió lo que es el rol social al final, ¿ah? Porque no es preocuparse solo que el empleado produzca, sino que además llegue en buenas condiciones a su casa, y ojalá lo antes posible. Al menos en la zona que a mí me toca moverme muchas veces, veo que las vías exclusivas están bastante poco utilizadas. Santa Rosa, por ejemplo, incluso hasta Vicuña Maquena, que es mi compañero de distrito, podrá decir, y me encanta, o sea, quiero escuchar qué es lo que nos va a decir la ministra con esto, porque yo creo que si no están siendo subutilizadas, aquí al parecer ya estaban siendo usadas, el problema comenzaron con los partes, ¿no es cierto? Yo creo que espero, tal vez me equivoco, pero también quiero escuchar, no siempre escuchar a una campana, a otra campana y al campanero también, para tomar una decisión final. Pero a mí me parece que aquí tenemos un rol social súper importante que implica normalmente que el turismo puede ser otra cosa, ¿no es cierto? Pero aquí uno ve trabajadores que están siendo movilizados de un lado a otro. Así que si fuera posible, ministra, yo que espero escuchar lo que usted quiere decir, pero creo que aquí hay un tremendo rol social en todos aquellos trabajadores que tienen estas largas jornadas, que salen a horarios donde no está el transporte público. Así que veo con buena y agradezco la presentación, y creo que la pelea no está contra los taxis, ¿ya? Yo creo que ahí lo enfocaron mucho en una pelea contra el taxi. Yo creo que aquí tenemos que complementar todos los distintos mecanismos de transporte para que nos podamos transportar de una forma más eficiente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado René Manuel García. Presidenta, esta es una discusión bastante bizantina, yo quiero ser más práctico en esto. Me gustaría saber, ministra, señor secretario, si todas estas vías ocupadas se ocupan por estas personas, ¿en cuánto disminuirían los viajes o qué capacidad de la vía coparía? ¿Un 1%, un 3%, un 10%? Eso, por ahí partamos primero, porque todos sabemos que es un rol social, que la empresa entre mejor, que los trabajadores mucho mejor, pero me gustaría saber eso primero, porque esa es la discusión. Si no nos dejan usar, me da la idea para que sean más rápidos los buses, para que sean más rápidos los taxis, que sea todo eso. Entonces me gustaría saber cuánto, si estos vehículos se meten en esas vías exclusivas, cuánto congestionaría. Nada más. Gracias, Presidenta.
Diputado Jorge Sabac, tiene la palabra. Sí, bueno, y después el diputado Marco en realidad Lavaca. era casi la misma pregunta, en el sentido que, compartiendo el rol social que cumple este transporte privado, que de no existir, yo creo que el Transantiago ya habría colapsado hace mucho tiempo atrás. Una pregunta más bien matemática. Entiendo que esto significaría un 2,3% del espacio. La pregunta es si existe ese espacio todavía disponible para poder usarlo. Diputado Marco Lavaca. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer primero la oportunidad de poder escuchar una visión de locomoción pública mayor, ¿ya? Que en definitiva no conocíamos. En el caso de Valdivia, claro, no tenemos mayores vías exclusivas, todavía no entran en funcionamiento, por lo tanto el flujo de los vehículos que ayudan a la empresa y que va muchas veces asociado a los sindicatos que negocian con la empresa para que le pongan transporte, siempre ha sido un beneficio para los trabajadores. Y el conocer la experiencia en Santiago preocupa. Y aquí un tema respecto al objetivo final de las vías exclusivas, más allá del rol social que tiene la empresa, sino de que hoy día las vías exclusivas intentan ayudar a que la movilización pública mayor corra de mejor manera y a descongestionar más la ciudad. Y de acuerdo al video, y me asusta, ministra, la cantidad de taxis que ocupan y vehículos particulares que ocupan vías exclusivas. No sé si será la generalidad. ¿Ya? Me gustaría poder conocer cómo está funcionando hoy día la vía exclusiva más adelante en alguna sesión, pero creo que el rol que están cumpliendo los transportistas privados dice relación con colocar en eficiencia el transporte, porque me asustaría mucho que este rubro cayera y en definitiva los trabajadores usaran sus vehículos particulares para ir a su trabajo, o que se trasladaran al Transantiago. En definitiva, yo creo que es rol de la autoridad, y esto no es un tema que nos compete a nosotros, y también quiero decírselo a quienes están exponiendo, no es algo que nos compete a nosotros como parlamentarios el determinar esto, es un rol que la autoridad, y va a ser un estudio que tiene que hacer la autoridad, toda vez que depende de una resolución de carácter administrativa, ¿ya? Pero creo que el rol hoy día es hacer más eficiente la vía exclusiva, y ustedes en eso han demostrado ser eficientes. Y ahí, obviamente, escuchar a la ministra en particular cuál es la posición del Ministerio, o por lo menos que se lleve la inquietud en orden a tomar una decisión en definitiva respecto a lo que están viviendo hoy día personas que hoy día ayudan al transporte público mayor. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado Coloma, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. 2 puntos. El primero, al igual que el diputado Lavaca, me preocupa, porque uno lo ve, el uso de los taxis, efectivamente el uso de los taxis que buscan pasajeros. Porque el taxi que va con pasajeros no hay problema, pero del inmenso porcentaje son taxis que buscan pasajeros, porque generalmente el que encuentra un pasajero tiene que irse a zonas que son donde el transporte público no pasa, por lo tanto suelen salir de la Alameda, por decirlo de alguna forma, y entrar a las otras calles. Por lo tanto, me gustaría preguntarle a la ministra cuál es el sistema que hay de fiscalización para eso. Creo que también es relevante. Porque eso lo vemos todos en las calles cada vez que vemos una vía exclusiva. Y la segunda pregunta es, efectivamente uno, lo primero que hace es empatizar con la solicitud que hacen, para ser bien honesto. Uno dice que aquí se están movilizando una gran cantidad de pasajeros, y yo me imagino que la respuesta del Ministerio que quiero escuchar es que evidentemente en horario punta es cuando más hay que intentar hacer fluido el transporte público para que la gente vuelva a entrar a Santiago. Me imagino que debe ser algo así. Entonces la pregunta es qué pasa, por ejemplo, en todo aquel horario que no es punta. O sea, qué pasa con el uso de las vías exclusivas que no va, por ejemplo, de 7 a 9 de la mañana. No sé si voy a meter las patas aquí para ustedes, no sé. Pero, ¿qué pasa con el uso de las vías exclusivas en todos aquellos horarios que el Ministerio de Transporte no establezca como crítico, por decirlo de alguna forma? Que me imagino debe ser de 7:30 a 9 de la mañana y después de 5:30 a 7. Independiente de que me imagino que los empresarios van a intentar utilizar las vías durante las 24 horas al día, que obviamente tienen todo su legítimo derecho, es ver qué ocurra en aquellos periodos de tiempo donde, no habiendo un uso peak de las vías, sí es entendible que puedan utilizar estas vías durante el resto de las horas, que me imagino van a ser 20 de 24. Sobre todo pensando que uso de transporte debe tener como principal sentido
movilizar a las personas en aquellos horarios donde el transporte público no funciona o funciona en forma muy precaria o en recorridos que son muy lentos. O sea, la ida a buscar a las 5 de la mañana que nos contaba el señor es probablemente para todos aquellos turnos que parten a las 7 o 7 y media. Y ahí yo siento que tiene sentido que se permita la utilización de las vías exclusivas. Y la otra pregunta que quiero hacer es saber si aquellos buses que no son transporte privado contratados por empresas, sino que son interurbanos, por ejemplo, aquellos que vienen de las zonas rurales de la región metropolitana, ¿tienen o no tienen acceso continuo a estas vías exclusivas? Saber. Muchas gracias, Presidenta. Ministra, y además preguntarle por si el Ministerio tiene algún estudio, porque estamos viendo que aquí nos han presentado un estudio bien interesante. Yo no sé si usted no lo han visto, pero el Ministerio tiene algún estudio con cifras, datos duros que puedan usted manejar para resolver este problema. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias. A ver, yo tomé varias notas y me gustaría hacer un resumen y responder a todas las preguntas que han surgido. Y creo que, a ver, tengo algunas dudas también sobre el estudio. No sé si el número de personas está calculado sobre la capacidad teórica o una medición de tasa de ocupación por tipo de vehículo. Me basé en datos de Humberto Tirachini de la Universidad de Chile, de las tasas de ocupación de los taxis, y en el caso del transporte privado, en mediciones que hicimos en los buses. A ver, yo creo que nosotros tenemos que partir con una definición de cuál es nuestra prioridad de política pública. Y lo hemos dicho ampliamente, la prioridad de política pública por el resguardo del bienestar de las ciudades es la concentración de los viajes en modos de transporte público masivo. La definición de transporte público es un transporte que está disponible a cualquier persona. Así que primero ahí tenemos una diferencia y no una discriminación. Una diferencia es que un transporte público lo puede tomar cualquier pasajero a lo largo de una ruta. El transporte privado va de un origen a un destino fijos, previamente determinados, con un costo y una forma de administración que es propia de cada uno que ocupa este servicio o que lo provee. Y en ese sentido, los pasajeros que van en el bus están en una situación más parecida a los que van en un auto que los que van en un bus privado, digamos, que los que van en un bus público o en cualquier modo de transporte público. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que aquí no hay una discriminación arbitraria. Es la naturaleza del servicio que está determinada así. Y algunos modos son públicos y otros modos son privados. Estos modos no están disponibles a cualquier persona. Es un contrato entre particulares y solo se pueden subir aquellas personas que están acogidas por ese contrato de particulares. Según eso, ¿qué diferencia habría para priorizar estos buses y no permitirle a otros particulares que van legítimamente también a trabajar o transportes escolares que van legítimamente a estudiar? En las horas punta, la mayor parte de los viajes son de trabajo y estudio. Es decir, el objetivo, el propósito de viaje que está medido, justificaría para todos los casos una prioridad. Esa prioridad lamentablemente no se le puede dar a todos los casos porque tenemos una restricción de espacio. Y cuando hay una restricción de espacio, entonces se tiene que activar una definición de política pública que establece las prioridades para la asignación de ese espacio. Y la prioridad, en el caso de nuestra política pública, es el transporte público masivo. Y por eso las vías exclusivas están reservadas para los buses. Cualquier interferencia en la hora punta produce un daño muy grande, un deterioro de las velocidades de circulación muy grande. Y, por ejemplo, voy a dar un caso real. Américo Vespucio opera con pista exclusiva controlada por cámara. En los primeros meses tuvimos una oposición muy grande, entraban muchos vehículos particulares, se cursó una cantidad importante de infracciones que se cursan con cámara. A raíz de eso se despejó la pista exclusiva y el tiempo de viaje en esos tramos bajó más de 20%. Es decir, la gran cantidad de gente que en hora punta usa esa vía exclusiva se vio directamente beneficiada por el despeje de la vía.
Entonces es muy difícil que a nosotros nos pidan ir en contra de nuestra propia política pública. En las horas que ellos están refiriendo, 5 de la mañana o medianoche, no es necesaria la prioridad. Las vías normales tienen capacidad suficiente, y eso se puede probar, para poder circular a velocidades normales. No necesitas usar la vía. En realidad, ¿dónde es que intervienen? Y podemos verlo por las infracciones. ¿Dónde en los periodos donde estos servicios tratan de usar la pista y es donde se cursa la mayor cantidad de las infracciones, es en las horas puntas, que es justamente donde necesitamos que ese espacio esté reservado para los usuarios de transporte público. Entonces, si nosotros, y por eso es que aparecen los taxis, pero esos taxis están todos con infracciones, y aparecen buses, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por despejar ese espacio para el transporte público, y en la medida, lo hemos ido logrando, en la medida que nosotros mejoramos el servicio, mejoramos los buses, mejoramos la velocidad. El año pasado, por ejemplo, registramos un aumento de los viajes en transporte público de 4,4% en el año. Esa es una cantidad enorme, es una proporción importante a nivel mundial, aumentar la tasa de uso del transporte público. ¿Por qué es tan importante? Porque las ciudades cada vez van a ser más grandes y más densas. El espacio urbano se hace cada vez más escaso. Las viviendas van a ser cada vez más pequeñas y el espacio público tiene que quedar reservado para las personas. ¿Cómo entonces reservamos ese espacio público para las personas? Compactando los viajes en los modos masivos. Y por eso es que a mí me parece muy bien que las personas puedan viajar en buses, pero tiene que haber una prioridad. Y esa prioridad, por lo menos, dado que no hay espacio suficiente para todos en la hora punta, hay que dársela a los modos de transporte público que estén disponibles para cualquier pasajero. Así que por eso quería aclarar cuál es la postura de política pública y también que no hay un trato discriminatorio, sino que hay un tipo de servicio que es distinto. En el mundo, cuando uno recorre los casos de vías exclusivas de transporte público, son full transporte público, no las comparten con nadie, justamente por esta misma razón. Quería decir también que las multas son parte de esta política pública. La inversión que hemos hecho en cámaras justamente apuntan a reservar ese espacio para la mayoría de las personas, para tener órdenes de magnitud. Ayer, por ejemplo, se movilizaron 3,1 millones de personas en Santiago, en buses, solamente en buses. Entonces, no estamos hablando de cifras pequeñas. Las personas a las que estamos apuntando reservar este espacio son muchísimas. El reclamo, como digo, en las horas fuera de punta, a mí me cuesta entenderlo porque en esa hora no hay congestión. Entonces las vías normales sirven perfectamente para hacer los viajes. El problema es en las horas punta, y es en esas horas punta donde tenemos que tomar estas decisiones. El rol social, yo no me cabe duda, si hay un rol social y tiene un alto valor que las personas, en vez de ir cada uno en un auto, vayan en buses, y que sea un beneficio que las empresas dan. No tengo duda ninguna de eso, sí, me parece eso muy positivo. El problema es por qué vías los canalizamos, y esas vías no son suficientes para todos. Después había el tema de la fiscalización del diputado Coloma por la forma. La forma es principalmente, ahora estamos tratando con cámaras, y eso empezó más masivamente el año pasado. Hasta ahora era fiscalización física con inspectores del Ministerio de Transporte, que son completamente insuficientes para reservar masivamente el espacio. ¿Se puede fiscalizar a los taxistas que van sin pasajeros? Una cosa es fiscalizar al vehículo particular y otra cosa es determinar si el taxista va vacío o no. Para este efecto, ministra, tienen que ir poniendo... Para este efecto, cualquiera que no tenga la prioridad de uso es multado. Entonces, no hay una discriminación de cuántos pasajeros llevan. Es que ese tipo de vehículos no tiene autorización porque necesitamos reservar ese espacio. En el caso de los buses rurales, los rurales tienen otra normativa y tienen que llegar a un terminal. No tienen la posibilidad de hacer recorrido ni recoger pasajeros. Entonces, tampoco los pasajeros podrían verse directamente beneficiados. En general, los rurales llegan a terminales que están en los accesos a Santiago, y ellos tienen prohibición expresa de llevar pasajeros dentro de la ciudad. Así que es una situación distinta.
En este caso, como digo, estas son las es la prioridad. Ahora es una cosa que se puede discutir, si es lo que queremos o no, si es lo que más nos importa. La postura nuestra es priorizar en la forma que yo he explicado. No tenemos nada en contra de este tipo de transporte, al revés, nos parece además que la calidad es altísima. Quisiéramos que toda la gente pudiera movilizarse en estos niveles de calidad. Es algo que realmente le sube el nivel al transporte en general. Pero tenemos un problema de espacio físico que nos obliga a tomar estas opciones. Quería decir también que en las horas punta, es el tráfico en hora punta, el movimiento, los viajes, generalmente son del orden de un 10% del total, 10-12%. De manera que hay una proporción muy grande de viajes que se puede hacer sin problema de congestión en horario fuera de punta. Subsecretario, tiene la palabra. Ahí. Gracias, Presidenta. Es que el diputado Sabac pidió algunos datos duros, entonces yo tengo algunos datos duros que puedo agregar. Por ejemplo, se midió en el eje Irarrázaval la velocidad promedio de pista solo U y la pista adyacente, y se midió en el caso de la pista solo U una velocidad de 15 km por hora promedio y en la adyacente de 9 km por hora. O sea, claramente hay un beneficio importante para la pista solo U. En el eje Eleodoro Yáñez se midió velocidades crucero, vale decir sin detenciones, la pista de tráfico mixto, vale decir con vehículo, está en 26 km por hora, la pista solo bus llega a 32 km por hora. También hay una diferencia sustantiva. Son datos duros que han sido medidos y quiero agregarlo. Y hay otro elemento que quiero agregar, que, a ver, el artículo 113 de la Ley de Tránsito es la que faculta al Ministerio de Transporte restringir por causa justificada la circulación de vehículos por determinadas vías. Eso fue acusado a la Corte, que finalmente lo falló la Corte de Apelaciones el año 2012, y en el fallo de la Corte de Apelaciones indica: el Ministerio de Transporte, en conocimiento de hechos debidamente verificados, se encuentra habilitado para prohibir la circulación de vehículos como medida de gestión para privilegiar al transporte público, para reducir tiempo de viaje y la espera de los usuarios. O sea, claramente habla de transporte público, o sea, que estamos facultados para restringir para el transporte público. Ministra. Sí, yo quería agregar una cosa más que es importante tener en cuenta, porque uno podría abrir esta discusión, efectivamente, y decir, veamos qué hacemos en fuera de punta, por último. Pero ¿cómo discriminamos dónde cortamos? ¿Cómo decimos quiénes van a tener del transporte privado el derecho y por qué otros no tendrían? ¿Por qué una agrupación de automovilistas y de gente que va a su trabajo en automóvil no podría tener este mismo derecho de usar la vialidad exclusiva? Y terminaríamos con unas vías exclusivas completamente inservibles, porque en el fondo se repartiría el tráfico igual en toda la calle. Diputado Jaime Mulet tiene la palabra. Gracias. Presidenta, creo que es una discusión bien interesante. En primer lugar, quiero decir que lo que planteó el diputado Alinco, la diputada Jimena Sandón, no me pareció bizantino a propósito de la intervención del diputado García. Creo que fue súper interesante el planteamiento de Osandón y de Alinco, y que abrió una discusión, digamos, que creo que la propia ministra señala que estamos en un tema que por lo demás es discutible, digamos, y es abordable de uno u otro punto de vista, digamos. Y eso es bueno, digamos, porque obviamente aquí nadie es dueño de la verdad, digamos, la ministra de alguna manera lo plantea. Es un tema de definición de política pública y hay que tomar, obviamente, decisiones de ese orden, y por lo que entiendo, esta es una decisión que se tomó, además, no en el gobierno de la ministra, sino que viene por un decreto del 2015 y del 2007. De manera que es un tema que es distinto. Pero yo quiero hacer un planteamiento en esto y dar más bien mi opinión. Y recordar, hay dos cosas que me preocupan, digamos, y que quiero planteársela a la ministra, digamos, con la idea de abordar este tema y quizás, como ella misma habla, la posibilidad de discutirlo y discutirlo, digamos. Uno, que el transporte público, particularmente en la región metropolitana, no funciona bien.
O sea, el Transantiago es un fracaso, es tan fracaso que el propio propuesta del actual gobierno ha planteado con sustituirlo y está haciendo un esfuerzo por terminar con el Transantiago, incluso le van a cambiar hasta el nombre, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que el Transantiago es un fracaso. Y fue de los pocos que me opuse al principio del Transantiago, antes que se implementara, y aquí hay algunos dirigentes que en aquella época los pude conocer. Uno de los poquitos. Pero esa es otra historia. Entonces hoy día no tenemos un transporte público que satisfaga las necesidades de los ciudadanos de una manera razonable, reconocido por todos. Se está haciendo un esfuerzo y el problema es, claro, que hoy día quienes están entregando y brindando un servicio satisfactorio, de mejor calidad al Transantiago, los vamos a tener que excluir para que el Transantiago pueda subir de calidad. En el fondo eso es lo que nos ha dicho la ministra. Y aquí, ministra, perdóneme, pero usted entra en una contradicción, al menos con su gobierno. Porque esta es la misma discusión muy parecida que se da en educación. Es como sacarle los patines, el ejemplo que puso el ministro Izaguirre en alguna oportunidad. O sea, aquí el gobierno está dispuesto a sacrificar a los que tienen han logrado vía negociación colectiva o por cualquier vía, digamos, un esfuerzo especial, tener una educación, lo digo profeso, un transporte mejor que el que nos entrega el sistema público, y usted lo está bajando para que vayan a un transporte peor, de manera que la misma discusión que se dio en educación, obviamente son áreas absolutamente distintas, y que hoy día usted está en una postura, no absolutamente porque usted lo plantea como un tema discutible, de todas maneras, que se dio, digamos, políticamente a propósito de la reforma de educación y de no permitir el copago, ¿cierto?, la educación particular subvencionada, digamos, y de estandarizarla. Es más o menos parecido al tema de fondo. Y por eso que es discutible, porque lo otro también era discutible y esto obviamente también es discutible y hay que tomar una decisión, digamos, desde el punto de vista del país y de cada gobierno, desde el punto de vista de la política pública. Entonces creo que me preocupan dos cosas en un tema que es discutible, y repito eso, y habrá que decidirlo. Uno, que el sustituto que usted plantea, o sea, el Transantiago o el transporte público, no funciona bien, de manera que le está rebajando la calidad de vida a algunas personas, como muy bien lo señaló el diputado Alinco desde su experiencia personal, y eso es complejo y tendrá que asumir las consecuencias quien tome esa decisión. Y en segundo lugar, lo otro que me preocupa es que el transporte público no llega a donde tienen que llegar los trabajadores, que fundamentalmente son trabajadores. En mi zona ocurre ese transporte fundamentalmente las mineras que pasan temprano a buscar y los llevan a lugares cerca de que es muy común, digamos, en el norte, y los llevan los que trabajan de día, van y de vuelta en transporte privado. Entonces, si no hay transporte público para ir a una determinada zona industrial, digamos, bueno, ¿en qué se van a ir? Ese trabajador va a tener que irse en bicicleta, va a tener que modificarse el sistema de transporte público, poner sistema, o va a tener que contratar un transporte privado solo en la punta, digamos, y no o en la salida y en la punta, y no donde hay transporte público. ¿Usted entiende bien? Entonces también tiene ese problema. Yo más bien creo que lo que ha planteado este transporte privado, pero que tiene un rol social y a mi juicio también tiene un rol público, es una solución que pudiera perfectamente complementarse con el sistema público. Creo que no son oponibles y creo que hay que buscar más bien una fórmula de complementación. O sea, ya le están dando una solución de mejor calidad que al Estado no le cuesta un peso y el Transantiago nos cuesta promedio 1.000 millones de dólares o un poco menos al año. Antes nos costaba cero cuando estaban los buses que todos criticaban. De manera que no nos cuesta plata, complementan, hacen la pega bien, de manera que podría buscarse una fórmula complementaria. De alguna manera es público. Normalmente transportan a trabajadores. O sea, tampoco están no hay una cuestión aquí también de privilegio de orden económico, que tampoco me gustaría, como si lo puede haber en educación. Porque más bien el transporte se hace de trabajadores, digamos, que obtienen un beneficio, como lo explicaba muy bien uno de ellos, como el que conozco en general son trabajadores. O sea, no es el señor que va en su Mercedes-Benz y pasa porque tiene más plata y paga un peaje, sino que van gente más bien, diría yo, que se le facilita un poco la vida. No andan paseando, sino que en vez de demorarse 2 horas, se demoran 1. O sea, y se está privilegiando a un sector social que la pasa mal, digámoslo así, no la pasa bien. Entonces creo que
el hecho de que estos buses, aunque sean privados, transporten a esa gente, cumple también un rol social y de carácter público. No se privilegia a los privilegiados, lo digo a profeso, sino que se privilegia, entre comillas, un grupo de personas que tienen más bien condiciones aversas, difíciles en la vida. Entonces creo que ahí también hay una razón de fondo importante a considerar. Por eso que yo creo que podríamos, y esto dependerá del Ministerio, de los transportistas, obviamente, abrir la discusión. Usted lo ofreció, yo planteo lo que señalo como un tema discutible, pero que creo yo que se puede complementar. No sabía que eran tanto, que representaban el 10, el 12% del transporte hoy día en el área metropolitana. O sea, yo creo que más bien están ayudando. Entiendo el problema que se produce, digamos, que usted lo plantea el espacio público, y digamos, respecto de la necesidad de quien privilegio. Pero aquí quienes pasan arriba de esos buses son trabajadores. Trabajadores de distintas empresas, trabajadores de la construcción, trabajadores de alguna empresa que están un poquito mejor que el resto que tiene que tomar la micro, caminar a pie, etcétera, etcétera, que todos lo sabemos. Entonces creo que planteo derechamente el complemento, no la confrontación, y veo también, y debo decirlo, disposición en usted como para abrir esta discusión. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Bianchi. Gracias, presidenta. La verdad que no encuentro satisfactoria la respuesta del Ministerio, ni me parece, o me parece contradictoria en algunos puntos. Y partiendo de la premisa de que por qué nacen estos buses, o por qué quizás es un buen negocio también estos buses, justamente por un sistema de transporte público que es muy malo. Un transporte público que está colapsado, que no llena o satisface a los usuarios. Por tanto, acá esto viene a entregar un servicio que viene a ser sustituto. Por eso que yo creo que no estrictamente es algo que es distinto. La ministra dice por qué esto sí y el resto del transporte privado no. Justamente porque de no dejar operar estos buses como operan hoy, implica necesariamente un daño al transporte público, de manera directa, porque actúan como sustituto y no actúan como algo que no tenga nada que ver. O sea, hay directa relación entre lo que hacen ellos con lo que pasa en el transporte público. Y si hablamos de la esencia, de lo que hoy día se busca con la vía exclusiva, yo creo que acá estamos quizás mirando mal el tema, porque acá la esencia o la naturaleza de esta vía exclusiva se dice es quién se sube, o la posibilidad de subirse. Bajo esa premisa, yo creo que estamos equivocados. Debiese ser un tema de congestión, de decir, mire, más allá de si la persona se puede o no subir a este o taxi o micro, sino que ver cómo descongestionamos. Porque si tomamos esa base, el Ministerio dice, acá nosotros hemos dado prioridad al transporte masivo de personas, sin embargo vimos al Ministerio todo el año discutiendo el Uber, que justamente es lo contrario del transporte masivo de personas. Es justamente un transporte o individual o máximo de 4 personas. Por tanto, bajo esa naturaleza podríamos decir que el Uber sí podría ocupar esta vía exclusiva porque sí puede recoger el pasajero. Por tanto, me parece ahí que quizás es contradictorio. Yo creo que tenemos que buscar una alternativa que sea de descongestionar, más allá de quién se sube o no se sube. Es cierto que no hay un control efectivo de los taxis. Me queda una duda también si es que el taxi que va vacío va a buscar un pasajero, va en camino a eso, ¿qué tipo de sanción tiene allí? Me decían que está sancionado que el taxi vaya sin pasajeros, pero ¿qué pasa con el taxi que va camino a buscar un pasajero? ¿No? Desconozco esa situación, por eso la consulto. Yo creo que es un debate que es importante entrar en él. Por un lado, estamos diciendo descongestionamos la vía exclusiva, pero por otro lado, al transporte o individual o de vehículos también lo estamos congestionando con un tipo de vehículos que quizás no sea el acorde a esa vía. Por tanto, yo creo que tenemos que ver la mejor alternativa de cómo, además de dar satisfacción al transporte público, también otra de las cosas que se señalaba, cómo también influenciamos en que ese trabajador tenga menos horas de recorrido a su trabajo, o cómo dañamos más la calidad de vida. Yo tengo la suerte que vivo en el extremo sur, donde no están las vías congestionadas y una persona se puede trasladar en 10 minutos a su trabajo. No consigo una persona que tenga que viajar 2 horas o más en su calidad de vida, como pasa en Santiago. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el foco de la naturaleza de lo que hoy día tenemos como vía exclusiva y pensarlo más en cómo
descongestionamos que como hoy día hacemos que este sea un pasajero que pueda tomar, digamos, el taxi o la micro en ese lugar, sino que como buscamos que se descongestionen las vías. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado René Alinco tiene la palabra. Gracias. Continuando con esta discusión, me olvidé el es un tema bastante interesante. En mi zona no sufrimos este problema. Pero también eso no me limita a dar una opinión. Yo conozco el trabajo de la señora ministra hoy día, antes cuando fue usted su secretaria, la respeto mucho. Y ahora también ha hecho buena gestión, creo yo, como ministra. De hecho, ha mantenido a flote la popularidad del gobierno gracias a tu gestión. Por lo tanto, no dudo de que esta discusión no va a ser en vano. Entonces, señora ministra, yo creo de que aquí estamos en un tema bien interesante. Usted sacaba el ejemplo de otros países desarrollados, donde se privilegia y se usa el transporte público. Pero son países que tienen un sistema de transporte público excelente, diría yo. Países de Europa, en fin. Ahí el transporte público se usa porque es lo mejor que hay. Entonces, yo creo de que el ejemplo no es muy válido acá, porque nosotros tenemos un sistema público que es malísimo. Y este trabajo o este sistema de transporte, porque estamos hablando del transporte público masivo, y este trabajo, o el tema que estamos discutiendo, estamos hablando de transporte privado masivo, denominador común masivo, denominador común también de lo que quiere el ministerio, el transporte masivo. Vuelvo a lo masivo. Entonces, digo yo, no podemos perjudicar este sistema porque estamos hablando de 1 millón de trabajadores, de 700 trabajadores, 700.000, perdón. Si lo multiplicamos por 3, estamos hablando de más de 2 millones de personas, toda una familia, un entorno. Aparte de lo que yo planteaba delante de el fondo productivo de esto. Yo creo que, por ejemplo, si se suspende esto, se termina este sistema de transporte privado masivo, vamos a crear un problema superior. Nos va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Supongamos que estos 700.000 personas, la mitad nomás tiene auto propio. Vamos a tener 350.000 autos en las vías de acceso al trabajo, las horas peak, las principales carreteras. 350.000. De no ser así, aparte de ser 350.000, el resto que no tiene auto va a incrementar las hordas de trabajadores y trabajadoras en las mañanas, en el Transantiago y en todo lo que significa el transporte público. Si hoy día está colapsado en las horas peak, yo también he andado en micro acá y en el metro, en la mañana prácticamente el metro hay que meterle caballo. Entonces, yo digo, vamos a ir incrementando. O sea, yo creo que habría que buscar aplicar el sentido común y buscar un término medio. No digo que yo no creo que este sector esté privilegiado. Sería privilegiado esta vía de acceso exclusiva si estos 700.000 sería... La ministra, ¿dónde están las manos? Aquí. 700.000 trabajadores fuesen a veranear, a pasear, en fin, de acuerdo, ahí sería un privilegio. Pero cuando a un grupo de trabajadores se le da facilidades para llegar de mejor manera a su fuente laboral, más descansado, menos estresado, mayor producción, no es ningún privilegio. Es un derecho prácticamente necesario, un derecho adquirido además. Entonces yo creo de que habría que pegarle una vuelta, porque yo simplemente espero, señora ministra, de que esto que hoy día comienza con una pequeña discusión,
no se transforme después en una crisis y un movimiento social. Hoy día, vinieron los dirigentes, no los conozco, la primera vez que los veo, no hay nada ahí bajo la mesa, pero creo que han venido con muy buena disposición de buscar una solución en conjunto. Y yo no quisiera de que salgan 300, 400.000 trabajadores a protestar por una decisión que a veces puede ser mal analizada y mal tomada. Eso. Gracias, diputada. Diputada, le voy a dar al final. Diputada Jimena Sandón, tiene la palabra. Muy corto, Presidenta. Por ciento en medio. No sé si, por mi ignorancia, quiero hacerle la pregunta a la ministra por ciento en medio, Presidenta. ¿Por qué los taxis, donde también hay una transacción económica, son los dueños, hay un negocio, son considerados públicos? Y este tipo, bueno, este está claro porque es privado, porque hay una negociación. O sea, yo creo que cumplen funciones distintas. Dije al principio que creía que no había que dar, la guerra no era contra los taxistas, porque la utilidad para el pasajero es otra, tramos más cortos. Pero yo entiendo lo que la ministra dice cuando dice, bueno, ¿en qué minuto cerramos la puerta? Pero para eso están los reglamentos. O sea, el per cápita, la cantidad de gente que se transporta. Bueno, se puede llegar tal vez, y yo eso es lo que le pido, que la conversación tal vez no termine probablemente hoy día, pero pensar en una forma, porque la cantidad de gente que ellos están transportando es muchísima, en buenas condiciones, y la ministra en un principio dijo que lo encontraba que era muy buen servicio. Entonces, si ya estamos reconociendo un muy buen servicio, tratemos de ayudar lo más posible, dado que al menos partimos por eso. En general los servicios de transporte no son buenos servicios, y por eso pasamos todo el año pasado discutiendo el tema entre los taxistas y las plataformas. Y esta ignorancia mía, porque a pesar de que hay una transacción, que yo soy dueña del taxi, una se considera público, y por qué no se considera privado también. Ahora, el llamado no es eliminar uno ni otro, sino que hacer un transporte lo más eficiente posible, y a través tal vez de un reglamento o lo que sea, donde tal vez el per cápita sea la cantidad de pasajeros de transporte, el que permita que vayan por las vías versus no. Yo en alguna reunión también le pedí que se analizara el tema de los niños cuando van al colegio, que los piden siempre claro, los amarillos, ya, y ellos piden que sea a las 8 de la mañana, bueno, por eso hay que ver todas las peticiones, porque mucha gente pide las vías, pero yo creo que el per cápita, la cantidad de pasajeros que se van movilizando, y además llegan cómodamente a sus trabajos o a sus casas, yo creo que es una cosa no menor, y efectivamente volvamos al ejemplo de los patines, pongamos patines en vez de quitar patines. Gracias, diputada. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. Bueno, después de escuchar a las intervenciones de los colegas, quiero hacer dos consultas adicionales a nuestro invitado. En primer lugar, cuando escuchamos al señor conductor de una de estas empresas, y mencionó la comuna en la cual vivo y en la cual represento, la pregunta es, ¿el contrato que tienen con la empresa es por comuna, conjunto de comunas, tienen un trazado? Porque es punto a punto esto. O sea, los toman en, no sé, Puente Alto y seguramente la periferia de Puente Alto, aunque yo creo que con Puente Alto solo se llena el bus de más, y se van directo a un punto determinado que, de acuerdo al contrato con la empresa, si está en Unilever, si está en el aeropuerto, si está en Las Condes, en una construcción, etcétera. Primera cosa. Segundo, en el estudio me llama la atención por qué tiene que pasar por la Alameda, en Los Héroes. Porque acá mismo en la exposición de la metodología, y cuando lo explicaba el dueño de la empresa Yanguas, y lo explicaban los dirigentes, hablaban de los cordones industriales que tenemos, que todos sabemos dónde están, y generalmente quienes proveen la mayor cantidad de trabajadores están en las comunas que están fuera del anillo o del centro, o lo que denominamos la provincia de Santiago. Maipú, Puente Alto, Quilicura, Renca, etcétera. Y que son la gente que se desplaza mayoritariamente. Más del 65% de la gente de mi distrito, al menos, trabaja fuera de sus comunas. Y por lo tanto, ¿por qué aparece en el estudio la Alameda Bernardo Higgins? Raro, me parece raro. Habiendo alternativas, para irse a Pudahuel perfectamente se puede tomar Acceso Sur, Vespucio y llegan, porque son punto a punto. Estos no van recogiendo pasajeros en cada paradero. Esa es una pregunta que quiero hacer. Y lo segundo, también existen otros modos de transporte público. La propia ley reconoce a los colectivos que no pueden usar los corredores, que no pueden usar las vías exclusivas, como transporte público menor.
y también cumplen un rol social porque además tienen una concesión y están regulados el recorrido, tienen que transitar por ciertas rutas, a diferencia del transporte privado, que la única prohibición que tiene son aquellas vías que la propia reglamento establece que no pueden ser ocupadas. El resto de todas las vías pueden ser ocupadas, o sea, tienen por dónde desplazarse. Entonces, yo no veo cuál es la incompatibilidad o cuál es el problema que determinadas, yo entiendo que a lo mejor corredor Vicuña Maquena, corredor Pajarito, pueden ser complicados porque de ahí es donde sacan la mayor cantidad de gente, o llevan la mayor cantidad de gente. Pero el resto de las vías exclusivas que hay, sobre todo en el centro, o lo que es el centro, el Gran Santiago, yo creo que no tendría por qué pasar ese tipo de vehículos. Entonces a lo mejor el problema se puede reducir, ministra, por sistema medio, a cuestiones bien puntuales y a tramos puntuales de ciertos corredores o vías exclusivas, que es donde tendrían que pasar por el hecho de ir a dejarlo o ir a buscarlo, nada más, y no a todas las vías exclusivas ni a todo el tema que aquí se ha planteado. Gracias, diputado. Diputado Coloma y diputado Félix González, con eso terminamos. Gracias, presidenta. Primero, pese a la discusión, valorar la defensa del emprendimiento privado que hemos visto en esta comisión. Siempre creo que es importante reconocer la pega de los privados y la defensa de todos los sectores. La verdad es que uno, al menos a mí en lo personal, me pone contento. Segundo, por su intermedio del diputado Alinco, decirle que aquí no se acaba el transporte privado, que efectivamente lo que hay es un aumento en el tiempo de desplazamiento, lo cual va a tener que hacer que salgan 10 o 15 o no sé cuántos minutos antes, o que aumente el valor para la empresa, porque va a tener que haber contratado un mayor número de buses. Eso es lo que se da en la práctica. Pero aquí, independiente de la resolución del Ministerio de Transporte, que uno puede gustarle o no, no se acaba el servicio privado de pasajeros. Creo que es importante contextualizarlo. También decir que, y aquí preguntarle directamente a la ministra respecto a la fiscalización de los taxis, que no entendí la respuesta, para ser bien honesto. No sé si los taxis no pueden entrar a las vías exclusivas o solo con pasajeros, porque la pregunta es cómo se fiscaliza a un taxi que va vacío. Me imagino que no es fácil, o sea, tiene que haber casi que 2 cámaras que saquen fotos al mismo tiempo por adelante y por atrás y se pueda comprobar que el taxi va vacío. Pero creo que no es fácil eso, porque efectivamente los datos que uno vio del estudio que realizaron es lo que a uno le cuadra con lo que uno ve en la calle también. O sea, uno ve todas las vías exclusivas llenas de taxis, ¿no? Y independiente si van o no con gente, con mucho taxi, que es el que hace más lento el desplazamiento. Y solo agregar que es transporte público porque transporta a la persona que para el taxi, no el privado, en cambio, tiene que haber un contrato previo que realice esta función. Y decirle también, por su intermedio, presidenta, a la ministra y al ministerio, que efectivamente este es un debate que es complejo, que a todos nos enreda un poco, porque uno entiende que el Ministerio de Transporte tiene como misión mejorar el Transantiago, que moviliza una gran cantidad de personas, y para eso tiene que desatochar lo más posible las vías exclusivas, pero al mismo tiempo uno entiende que un porcentaje importante de la población se mueve a través de estos buses, y que estos buses hacen o movilizan a una gran cantidad de personas, a muchas personas. Entonces, no es un tema que ojalá, tal como alguien señaló, no quede solamente cerrado hoy día, sino que especialmente en algunos horarios puntuales se puede abrir la discusión. Y lo último, antes de terminar, decir que cuando hicieron ustedes su intervención, dijeron que hay buses que tienen hasta 5 partes diarios. Bueno, eso también hay que, por parte de la industria, tiene que haber un mea culpa, porque eso significa que en horarios no punta también ocupa las vías exclusivas. Una pasada en un trazado que implica 5 partes, porque hay que ocupar las vías exclusivas. De hecho, estos datos que propuso Álvaro dan cuenta de que la circulación es... Los buses están presentes. No hagamos diálogo, por favor, nos quedan muy pocos minutos. Perfecto, pero entendí la respuesta. Ya, que una pasada por la Alameda son varias partes del... Gracias, diputado. Muchas gracias. Diputado Félix González. Gracias. Voy a tratar de ser breve para que respondan, ¿no? Bueno, viendo la imagen del dron, la verdad es que da un poco de pena a la gente que vive en la región metropolitana. Yo tengo muchos amigos que se han ido desde la región del Biobío a trabajar, por oportunidad de trabajo, a la región metropolitana. Y además una región en donde las alternativas fueron hechas con TAC. O sea, también hay un cierto secuestro de los ciudadanos y ciudadanas de la región metropolitana para poder desplazarse. Ahora, claramente
para poder resolver el problema sin ensanchar las calles, ¿no? Hay que sacar autos de las calles. Y en la Alameda queda muy claro. Para sacar autos de las calles hay un servicio, que es el que aquí se ha expuesto, que aporta el 10% o transporta el 10% o menos de pasajeros que los buses. Los buses transportan más de 3 millones de pasajeros, ¿no? Por lo tanto, si hay que priorizar, primero están los buses y luego estarían el resto de transporte que transporta pasajeros. Si nosotros saturamos la vía exclusiva de los buses, vamos a matar los buses. La forma de sacar autos de las calles es que la gente se cambie o que las empresas, ¿verdad?, contraten estos servicios, pero mayoritariamente la gente que se puede bajar de los autos no es gente que su empleador le contrató un servicio privado, es gente que tiene otra situación. El 80% del empleo lo producen las pymes, y las pymes no les ponen estos servicios a los trabajadores. Entonces creo que esa ecuación que la tiene que hacer el Ministerio, de qué manera esto pudiera hacerse sin afectar los buses, y si no se puede hacer, habrá que lamentarlo, pero no se puede perjudicar a los buses, porque son los buses los que van a sacar a los autos de las calles. Si el servicio de buses fuera, esperemos que siga avanzando en términos de eficiencia, y dentro de la eficiencia también el mayor indicador o el factor más relevante es el tiempo de desplazamiento. Si se logra un servicio que logre sacar una cantidad de vehículos de autos particulares de la Alameda, bueno, problema resuelto también para el transporte privado, si circulan menos autos. Lo que no podemos hacer es hacernos trampa y saturar las vías exclusivas de furgones escolares, de transporte privado, de buses, de taxi, y finalmente los que van a tener vías exclusivas son los autos particulares y vamos a incentivar el auto, para hacer una broma, digamos. Bueno, finalmente quisiera terminar yéndome en la muy profunda, porque creo que este tipo de problemas, y por eso decía, hay amigos míos que son mis amigas que se han venido a trabajar a Santiago, este tipo de cosas solamente va a empeorar y no se va a resolver mientras no invirtamos en las regiones. Y dentro de las regiones, en las zonas que no son capitales de regiones. Si no hacemos eso, y todo el mundo se tiene que venir al centro de Santiago para poder encontrar trabajo, vamos a seguir con este tipo de situaciones complejas de resolver, donde ya no hay espacio, donde se gasta miles de millones de dólares en poder resolverlo del fisco. Creo que esos miles de millones de dólares pudieran perfectamente invertirse en las regiones. Gracias, diputado. Bueno, decir que la discusión del CATI, ministra, va a quedar para la próxima. Se nos fue en este tema, que la verdad es que es interesante haber escuchado, es una realidad también de la capital del país. Invitar nuevamente al movimiento contra el exceso de velocidad letal que nos acompaña, para que nos acompañe en la próxima sesión que seguimos con la discusión, a don Rodolfo y don Axel, que están hoy día y que nos han ayudado en la discusión también del CATI. Ministra, le damos la palabra a usted para que termine. No puedo dar más palabras porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera partir aclarando un poco el ejemplo del diputado Mulet, porque me parece importante de bajar de los patines. Si uno hace el mismo paralelo, lo que estamos haciendo nosotros acá con todo el empeño del mundo es mejorar en comparación la educación pública. Aquí estamos por el transporte público. Al resto lo dejamos tal como está. No estamos tocando, no estamos sacando a nadie de su situación. Pero sí estamos apostando porque todo lo público tenga prioridad y que tenga un nivel de calidad que lo haga atractivo y que todos lo consideren como su mejor preferencia para transportarse. Esa es para representar, y por eso quisiera hacer esta diferencia con ese ejemplo. Aquí también hay varias implicancias más. El ahorro de tiempo. Supongamos que uno abre esta posibilidad y da un espacio en las vías exclusivas. Esto es transporte privado, que es un negocio privado. Y ese negocio privado tiene un beneficio si es que hay menos tiempo, porque se necesitan menos conductores, porque se consume menos combustible, hay una utilidad. ¿Qué pasa con esa utilidad? Veamos también, porque aquí hay un impacto de un beneficio privado. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, porque no es directamente comparable.
un argumento que se da es que el transporte público no cubre todas las áreas. Eso es cierto, no lo cubre todo porque no tenemos recursos para cubrir todo. Si pudiéramos, lo haríamos. Y ojalá pudiéramos todos tener acceso a transporte público para llegar y volver de nuestros trabajos. Quisiera eso respecto a ese comentario. Después estuve haciendo unas cuentas y a mí hay cifras que no me cuadran y quisiera pedir después un poco más de precisión, pero 700.000 pasajeros diarios, cerca de 1 millón de pasajeros diarios, cuando todos los buses de Transantiago mueven 3 millones, me parece difícil de cuadrar. No, a mí por lo menos no me cierra que esa sea la comparación en Santiago de viajes diarios. Por otro lado, buena parte de eso, una parte importante, son turistas. ¿Por qué a un turista le tendríamos que dar prioridad sobre un pasajero de transporte público? Eso me parece también importante. ¿Por qué a los escolares que tienen un modo en que se están ellos mismos pagando les podríamos dar una preferencia cuando muchos de ellos podrían usar también transporte público? Entonces, hay cosas que son conceptualmente muy complejas de resolver. Respecto a lo que comentó el diputado Bianchi, yo quisiera aclarar que esto no es un sustituto de transporte público, es una modalidad distinta. Es un transporte privado porque no está disponible para cualquier pasajero. Esto no significa que uno de estos buses tome una ruta y cualquiera lo pueda usar. No es una subida de calidad abierta a cualquiera. Por eso es que tenemos que mirarlo con mucho cuidado y priorizar, como digo, que son modos que satisfacen demandas distintas. No es lo mismo cuando hablábamos, por ejemplo, de las plataformas. También satisfacen demandas distintas. No son sustitutos unos de otros. Respecto al diputado Lincoln, la calidad del sistema de transporte público en los países desarrollados es altísima y eso es así. A nosotros nos encantaría llegar a ese nivel de calidad. Y justamente lo que están haciendo es tratar de fortalecer la prioridad para el transporte público para venir de vuelta, bajar a la gente del auto y subirla al transporte público. Como decía el diputado Félix González, volvamos al transporte masivo, pero dándole prioridad. Si nosotros deterioramos el transporte masivo, lo que va a pasar por el ingreso promedio en Chile es que aumenta mucho más el uso del automóvil particular. Y eso produce un deterioro muy grande para las ciudades y un deterioro ambiental muy grande. Después había algunos comentarios. El diputado Pérez preguntaba por qué se necesita Alameda. Es una pregunta que yo también me hago. Porque las zonas industriales están lejos, no necesita pasar por Alameda y estos buses se ven permanentemente y por eso es que es mi duda de la participación de los servicios de turismo. Los servicios de turismo son los que están ocupando y entonces uno se pregunta por qué a ellos les tendríamos que dar esa preferencia o por qué van al aeropuerto. No sé si la persona que mencionó, que hizo un comentario de tener que llegar rápido al aeropuerto en las mañanas, también eso revela que están transportando turistas, o a gente, o tal vez, claro, pero a la hora que mencionó que llegaban allá a las 7 de la mañana, por eso, perfectamente posible, porque esa hora no hay, está bien, pero esa hora no hay congestión, entonces no necesitan no necesitan la pista exclusiva. La fiscalización que preguntaba el diputado Coloma se hace con cámaras para todos los vehículos que no están autorizados. Los que están autorizados son solamente los vehículos de transporte público masivo. Así que eso. Después la discusión por horario es una cosa que habría que mirar, pero también ver por qué algunos tendrían prioridad y otros no. ¿Por qué si, por ejemplo, dijéramos, bueno, estos buses van a poder circular, ¿por qué le vamos a decir que no al transporte escolar? Yo creo que no es tan fácil elegir esto. ¿Por qué le podríamos decir que no al transporte escolar, que es un contrato privado entre los padres y que llevan a los niños de un origen a un destino con unas rutas fijas? En la modalidad como de concepto, digamos, es mucho más comparable. Entonces, ¿dónde pone el límite de manera que no se perjudique a la mayoría, que es la que se transporta en transporte público masivo? Así que no lo ocupa, no está autorizado. Se exponen a las mismas multas que cualquiera. El transporte escolar no puede usar la vía exclusiva. Y si la usan, tienen multa en las áreas donde hay cámara o donde los fiscalizadores los detectan.
Los únicos que pueden usar la vía exclusiva sin ninguna restricción son los vehículos de transporte público masivo. En este caso, en Santiago, son buses y ninguno más. Gracias. Todos tienen multas, muchas multas. A ver, sí, efectivamente. Gracias, ministra. Un minuto le voy a dar un minuto para que haga el último comentario. No, tiene que apretar. Yo escuché atentamente a la ministra y la cual ella un poco argumenta y está bien, políticas públicas, defiende lo público. Yo quiero un pequeño resumen porque yo creo que el problema que tenemos hoy día de vías exclusivas es un problema que ustedes tienen hoy día a nivel de transporte, que tiene que ver con Uber y todas estas aplicaciones. Y lo quiero poner acá, perdone ministra, pero el problema que estamos viviendo nosotros es la definición de público. El transporte privado se define por un decreto que lo define el Poder Ejecutivo. Al año 2004 no existía el transporte privado, existía solo el público. Y se crea el transporte privado, con lo cual muchos servicios pasan a ser ilegales y se habla de privado por un decreto. Cortito. Las políticas públicas son para los servicios públicos. Nosotros, cuando transportamos 900, 1 millón, un tercio de los viajes o 25% de los viajes del Transantiago, sumados los nuestros más los del Transantiago en bus, ya no somos un servicio de transporte privado. Este es un servicio público bajo una modalidad distinta. España, legislación que conozco, el transporte de turismo, cosa que es marginal nuestro transporte de turismo. Nosotros no tenemos buses exclusivos de turismo. Todos los buses de turismo antes de ir a un hotel salen de una fábrica, combinan horarios, no existen. El turismo en Chile, los cruceros son amateur. Los grandes buses que hacemos, por eso los trabajadores ganan beneficios, porque tienen buses de primer nivel y combinamos. Son servicios complementarios. Nosotros hoy día prestamos un servicio privado porque el decreto 80 lo define, pero prestamos un servicio público. Los taxis prestan un servicio público, Uber presta un servicio público, los escolares prestan un servicio público. Basta que la ministra quiera agendar más trabajo en su agenda, escucharnos y ponernos en la agenda de transporte público y cambiamos el paradigma y no perdemos tiempo con leyes de Uber y definir de vías exclusivas, cuando un 25% de los viajes en la región metropolitana, capital de Chile, lo hace un transporte llamado privado y un decreto 80 lo define público. Lo que tienen que discutir ustedes acá es qué es lo que es transporte público. Gracias. Yo quisiera ver si hay alguna conclusión en esto respecto. A mí me gustaría, por ejemplo, que siguiera el diálogo entre la ministra y los señores. ¿Fue acá. pedido por usted, diputado? ¿Lo recuerdas? No, por supuesto. Sí. ¿Qué cosa fue pedido? No, que usted le pidió que esto no quede aquí. Yo entendí Lógico. que ya se había planteado lo que... No, lógico, pero quiero saber, o que acuerde la comisión hacer Ministra. una solicitud al ministerio. Presidente, perdón, presidenta. Sí. Es que yo entiendo la solicitud del diputado Mulet, también. pero es una atribución de la ministra. O sea, mal podríamos nosotros como comisión... No, es nuestra. Nosotros podemos No, pedirle a la ministra algo. Está bien, pero lo que pasa es que nosotros no podemos imponerle a la ministra con quién tiene o no, Ya, o de pero qué forma tiene que conversar o no. Gracias. Yo entiendo que ojalá se haga, pero no somos nosotros quienes tenemos que hacer ese mandato. Pero ellos han venido aquí a la comisión y... Diputado. Yo propongo, digamos, 30 como segundos. propuesta a la comisión, a los miembros de la comisión, solicitar al ministerio, el ministerio podrá contestar al tiro, que establezca un diálogo y mantengan una mesa de diálogo para estudiar, problemática. ya que la ministra señaló que era un tema discutible. Yo creo que es un tema que tienen que seguirlo trabajando, que se debe seguir trabajando. Ahora, la ministra verá si lo toma o no, digamos, el gobierno, pero esa es la propuesta y pido que se plantee formalmente. ¿El oficio? ¿De acuerdo al oficio? Oficio. Pero está pidiendo un oficio. Eso es el evento que la ministra no ha estado presente, incluso escuchó y respondió. Está fuera, o sea, perdón. Ministra, ¿puede haber un compromiso porque no alcanzamos a hacer la votación para el... No, lo que pasa es que Silencio, le voy a dar un minuto a la ministra antes que termine el tiempo. Este es un tema que no es nuevo, o sea, no hace falta que nos juntemos a conversar para saber lo que ellos plantean y lo que nosotros planteamos. No sé cuánto más podemos avanzar a menos que tuviéramos información mucho más sólida que la que yo he visto acá. Realmente yo creo que una discusión de este tipo necesita información muchísimo más firme y creo que con lo que se presentó no se afirma el argumento.
Pero Perdón, termine. y lo que quisiera es solamente plantear que la postura nuestra ya quedó registrada en esta sesión y es la prioridad al transporte público masivo. Y hemos dado No la tenemos, tal vez si ellos nos hacen llegar un documento con más información, lo miramos, pero por ahora la postura es la que hemos planteado. Gracias. Y nosotros cumplimos con darle la posibilidad de que ustedes planteen su inquietud. Habiéndose cumplido con el objetivo de la sesión, esta se levanta.